Buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Mi nombre es Hernán Díaz. Voy al Centro Cristiano, a la iglesia Centro Cristiano Jesús Te Ama, que está pastoreada por Mario Cañizares y Julia, su esposa. Este día quiero compartir una palabra que Dios ha estado hablando a mi vida y espero que sea de bendición para tu vida. Es una palabra que tiene que ver con lo que he escuchado en estos últimos tiempos. ¿Cuánta gente al inicio de este 2020 decía que este año iba a ser diferente? Un año nuevo, un año lleno de esperanza. Muchos, tal vez hasta cristianos, hermanos de hace tiempo en la iglesia, pudieron consultar con Dios y Dios les mostró en planes, les mostró sueños, visiones y arrancaron sus proyectos. Muchas familias dijeron: este es un año diferente, tal vez para comenzar un proyecto, una empresa, para tener una perspectiva diferente, y arrancaron diciendo: pum, para arriba, este año es el nuestro, el año 2020, año nuestro. Y como todos, cuando iban empezando, empezaron a surfear esos pequeños peldaños de situaciones problemáticas que se presentan continuamente en la vida, y cada uno lo fue escalando diciendo: sí, este es el año, este es el año. La verdad que estamos logrando algo que no se había visto. Pero todos sabemos que en el correr de los días de este año 2020 apareció el virus COVID-19, conocido como coronavirus. Y muchos de esos sueños y planes se empezaron a ver obstaculizados, se empezaron a truncar. Quizás vos sos uno de ellos, amigo, hermano, que empezaste a ver que ya esa voz que escuchaste a principio de año de parte de Dios te empezó a amonestar a tu corazón. Empezaste a sentir que algo no iba a salir como vos habías sentido a principio de año. Y con el correr de los días, cuando viste que las medidas a nivel mundial empezaban a ser más restringidas, incluso en nuestro país, primero nosotros como argentinos no nos cuidamos y el gobierno tuvo que tomar medidas más duras, casi obligándonos a hacer esta cuarentena para cuidarnos a nosotros. Y personalmente, ¿cuántos de nosotros nos sentimos un poco presos? No estamos acostumbrados a estar encerrados durante tanto tiempo. Y muchos de esos planes que muchos arrancaron, planes de algunos misioneros, planes en la música, proyecciones tan grandes, y ahora las ven frustradas porque todo está estancado. La familia es encerrada. Estamos encerrados en nuestras casas. Casi no podemos tener un diálogo continuo ahora, ni siquiera con los vecinos, con los que más vemos. Salimos con el cuidado de hacer lo que nos corresponde. Sabemos que hay los pícaros de siempre, pero en medio de esa situación Dios trajo esta palabra y quisiera compartirla con vos, mi estimado amigo y hermano. Quiero compartirlo porque es muy importante. Dice la palabra de Dios: atravesando la región de Frigia y Galacia. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Dice: atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Entonces, dice la palabra, versículo 8, pasando de largo a Misia bajaron a Troas, y durante la noche Pablo tuvo en visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. A lo que Pablo y su equipo prontamente fueron. Y fueron porque sintieron que Dios les dio la palabra. Fueron porque sintieron que Dios les estaba hablando. Y muchos de nosotros, cuando arrancamos este año, sentimos que este iba a ser un año en el que Dios nos iba a bendecir, a tratar de una manera diferente. Y así estaba Pablo y Silas, y emprendieron su viaje.
Y llegaron a la primera ciudad, ¿sí?, de Macedonia, que Dios les había dicho. Dice, entonces pasando de largo por Misia bajaron a Troas, y durante la noche, eso es lo que había dicho recién, es que Pablo tuvo esta visión. Después dice, versículo 10, después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Fíjense, él estaba seguro de que Dios les estaba hablando. Luego dice, zarpando de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es la colonia romana y la ciudad principal del distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Fíjense, estaban haciendo lo que Dios había pedido. Y Dios estaba hablando sus vidas y ellos arrancaron. En el camino dice la palabra de Dios que había una mujer que se llamaba Lidia, en el versículo 14, que adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba cómo Pablo y Silas predicaban, dice, el Señor abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Fíjense, estaban teniendo resultados positivos. Ay de la vida que nos depara situaciones como esta, ¿sí? Pablo estaba convencido ya con Silas de que estaban empezando a conquistar el terreno de Macedonia. Ya habían tenido la primer conquista. Una persona que había abierto su corazón, no solo su corazón. Dice la Biblia en el versículo 15 del libro de Hechos, capítulo 16. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Les estaba pidiendo que se queden. Fíjense hasta dónde fue el resultado. Pero hubo un hecho que se desencadenó en esa tierra que hizo que de repente todo cambiara. Lo que venía bien, lo que parecía que Dios estaba acompañando, de repente cambió. Ya no era la misma respuesta que antes. Hubo un acontecimiento que lo cambió todo. Y en el momento que lo cambió todo, sucedió lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Los encadenó, les encadenaron los pies. Estuvieron en la prisión más encerrada de aquella cárcel. ¿Por qué? ¿Por haber hecho algo malo? No, por predicar el evangelio, por haber obedecido a Dios que los había llamado. Y en esta situación muchos de nosotros hoy nos sentimos encerrados como una prisión. Queríamos salir a evangelizar, queríamos tener proyectos misioneros, había planes de las escuelas bíblicas en las iglesias, de trabajar con jóvenes, con adolescentes, hombres, mujeres y cuántas cosas que se ven truncadas. Y a mucha gente el encierro los empieza a deprimir, los empieza a hacer sentir tristes. ¿Y cuántos de ustedes quizás en este tiempo empezaron a sentir que esos sueños y proyectos se apagaban? Esos sueños y proyectos se frustraban porque no se ve una solución, estar encerrado. Pasó un día, pasó 2 días, pasa una semana, ¿y cuántos días faltarán? Pero querido hermano, yo quiero decirte algo muy importante. Dios nos está llamando a un encuentro profundo con Él, un encuentro de intimidad con Él. Dice la palabra de Dios lo siguiente en el versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. No es casualidad que la palabra de Dios relate esta historia, porque cuando están en una celda como la que describe la palabra de Dios, siempre lo habrás visto en una película, eso estoy seguro. Una celda está continua a la otra, o puede estar una arriba, debajo de la otra, pero se comunican casi todas por una galería.
Aquí era igual, nada más que la de Pablo y Silas estaba más escondida, más en el lugar más difícil de escaparse. Y además estaban con cadena. Pero ellos confiaron en Dios. A pesar de haber sido azotado, a pesar de haber sido desvestido, a pesar de haber sido encarcelado y que los encarcelaran con cadena, ellos confiaron en Dios. Y al confiar en Dios, mi hermano, mi amigo, ellos, dice la palabra de Dios, empezaron a orar, empezaron a cantar. Claro, que no es fácil. No es fácil cuando uno está en situaciones difíciles, pero esta es la oportunidad que Dios nos da. Nos está llamando como familia, como matrimonio, como familias con hijos. Al individuo que está solo te está llamando a encontrarte con el Espíritu Santo. Que aproveches a tener un encuentro con Dios, a arreglar ese altar familiar. ¿Sabes que no es curioso que los presos que estaban en las cárceles continuas oían lo que Pablo y Silas hacían? Los escucharon orar, los escucharon cantar. Y algo fue produciéndose en sus corazones, porque sus canciones y su oración era de esperanza, era de fe, era que ellos estaban confiando en que Dios iba a revertir toda esa situación que estaban viviendo y que lo que estaba pasando tenía un plan, un propósito. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26 del libro de los Hechos, capítulo 16. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que se habían escapado todos los presos. Y quiero decirte, hermano, que en este tiempo que Dios nos llama a que restauremos nuestros altares familiares, es para que con nuestra oración, con nuestros cánticos, podamos abrazar y alcanzar con el clamor a nuestros vecinos, que podamos tocar a nuestros vecinos de barrio, a nuestros vecinos de esta ciudad, que podamos alcanzarlos, abrazarlos, cubrirlos en oración, de tal manera que se rompan las cadenas que atan sus vidas. Las cadenas de tristeza, las cadenas de angustia, las cadenas de ceguera espiritual, que se rompan esas estructuras. Dios quiere que estemos en clamor para que esas familias sean libres. Es una oportunidad para vos, para mí, para la iglesia, para poder hacer que la presencia de Dios descienda a nuestras casas con un estruendo, pero alcance a nuestros vecinos, los que están a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, que sea un estruendo, que se mueva la gloria. Esta es una oportunidad, iglesia. Es una oportunidad tremenda donde Dios está manifestando un plan dentro de un plan. El plan inicial que tenía en el año, que sufrió algunos cambios, pero Dios pone otro plan en el medio, que es para manifestar su gloria. Y en esa gestación de ese plan, Dios está contando contigo, iglesia. Dios está contando contigo, amado hermano, amada hermana, iglesia querida. Pon tu oído atento a lo que Dios quiere. El Señor te llama. El Señor está esperándonos que empecemos a adorarle como Pablo y Silas en medio de esta situación que nos agobia, que nos ha frustrado mucho. A otros los deprime, a otros los aflige. Pero nosotros, su pueblo, nos tiene que mover a un encuentro sobrenatural. Dios nos ama, iglesia. Dios no nos ha abandonado. Él está presente. Está más presente que nunca. Y a ti, amigo, amiga, que no conoces al Señor, quiero que pienses un poco en esto. Este hombre, este carcelero que no conocía a Cristo Jesús, pero que él estaba haciendo su trabajo de haberlos encerrado en ese lugar. Y aquella noche, al suceder este estruendo, a él lo movió. Algo sucedió en él, salió rápido porque pensó que se le habían escapado los presos. Y dice la palabra textualmente en el versículo 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par sacó la espada y estando a punto de matarse,
porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y a ti, amigo, que no crees en Dios, que estás como este carcelero que frente a la situación has perdido la esperanza y hasta has tenido ganas de quitarte la vida. Quiero decirte que Jesús te ama, que Dios te ama, que esta situación es para traerte bendición, esta situación es para que entre luz, esperanza y vida a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Este hombre que estuvo a punto de matarse escuchó la voz: no te hagas ningún mal. Y Dios te dice: no te desanimes, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Mira lo que sigue diciendo. Entonces el hombre en el versículo 30 preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quizás tú que nunca has entrado en iglesia te preguntas: ¿y qué tengo que hacer para tener un pensamiento, una actitud diferente? Amado hermano, quiero decirte algo. Tienes que hacer esta pregunta: ¿qué tengo que hacer? Simplemente debes recibir a Jesús en tu corazón. Dice la palabra que Pablo y Silas le contestaron en el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te invito que cierres tus ojos donde estás y hagas una oración. Acompáñame en esta oración. Di: Señor Jesús, esta noche quiero recibirte en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Redentor. Perdona todos mis pecados con los cuales he pecado contra ti. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Yo te recibo a ti como mi Señor y mi único Salvador. Si te tengo a ti, lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Y todas sus promesas estarán para con nosotros. La Biblia dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, recuerda, es un plan dentro de un plan. Aprovecha esta invitación que Dios te hace para desatar su gloria y que las cadenas se rompan. Hermano, amigo, que tú diste el primer paso si hiciste esta oración conmigo. No temas. Dios te ama, no te dejará. Si has hecho esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración final. Y si crees y tienes algún problema, alguna enfermedad, si Dios hizo caer aquellas cadenas, hará caer la enfermedad. Si Dios hizo caer aquellas cadenas, Dios guardará tu hogar para que esta enfermedad no nos toque. Sea su presencia. Claro, dirás: bueno, pero ¿qué pasa con lo que dice el gobierno de lavarse las manos, los consejos de salud? Hay que hacerlo. No te estamos diciendo que no. Tienes que cumplir en ello. Lo que te digo es que si crees en Dios, Dios te cubrirá de todo mal. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, hermana que ha visto este mensaje de manera especial. Y a cada hogar que entre esta tu palabra, yo te ruego que en el nombre de Jesús tú estés obrando un milagro. Bendigo a los hermanos. Señor, hazles entender en este tiempo que es el momento al que tú los llamas para restaurar un altar y hacer una obra nueva en sus vidas, Padre. Y aquellas personas que han decidido abrir la puerta de su corazón, recibiéndote en sus vidas como el único Salvador, bendícelos, cúbrelos con tu sangre, guárdalos y líbralos de todo mal. Y si hay alguna enfermedad, alguno que esté padeciendo enfermedad, ahora pon tu mano donde está tu enfermedad y en el nombre de Jesús cortamos, reprendemos y echamos fuera toda enfermedad y declaramos sano en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, verás el milagro.
Que Dios te bendiga. Chao.